Dicen que la historia se repite, pero a veces lo hace con un tono de ironía tan profundo que parece una lección escrita por el destino mismo, porque hubo un día, entre el calor húmedo y la brisa salada de los litorales de Veracruz, en que un grupo de generales alemanes, seguros de su imbatible maquinaria de guerra y de la superioridad de su estrategia, se rieron con abierta sorna del ingenio mexicano. Se mofaron de lo que parecía un cerco improvisado y torpe, de mapas dibujados a mano con tinta desvaída, de uniformes descoloridos por el implacable sol tropical y de los viejos cañones que custodiaban el puerto, artefactos que más bien parecían reliquias de museo listas para el olvido. Pero lo que esos hombres, educados en las más prestigiosas academias militares de Europa, no podían sospechar ni en sus peores pesadillas, era que detrás de esas montañas cubiertas de selva, de esos pantanos silenciosos y de las apacibles calles del puerto, México estaba a punto de escribir, con tinta invisible y astucia milenaria, una de las jugadas más audaces y silenciosas de toda su historia militar moderna, una lección que quedaría sepultada en el tiempo, pero no en la memoria. Antes de continuar con esta increíble crónica, quiero que me digas en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás acompañando hoy, y si te apasionan estas historias ocultas, estas narrativas que los libros de texto pasan por alto, no olvides suscribirte al canal, porque esta es una de esas que casi nadie se atreve a contar completa, con todos sus matices y secretos. Ahora sí, ajusta el volumen y prepárate, porque vamos a viajar directamente a 1943. El mundo era un polvorín. Europa ardía en el fragor de la Segunda Guerra Mundial, los frentes se extendían como cicatrices sobre el mapa y, en apariencia, el Golfo de México era un remanso de paz, un lugar alejado del estruendo de los bombardeos. Pero las apariencias, como bien se sabe, engañan. En Veracruz, los rumores comenzaron a correr con la velocidad del viento del norte. Se susurraba en las cantinas, se comentaba en voz baja en los muelles. Un contingente alemán, no muy numeroso pero sí muy bien equipado, había arribado bajo bandera neutral y con documentación en regla, argumentando que su misión era proteger ciertos intereses industriales y comerciales de empresas con capital germano. Sin embargo, algo en esa historia no cuadraba, algo olía a falsedad entre el aroma a sal y pescado fresco. Los pescadores más antiguos, esos que leían el mar como un libro abierto, fueron los primeros en notar las anomalías. Hablaban de luces extrañas parpadeando en la costa durante la madrugada, de movimientos furtivos en los muelles más alejados después del toque de queda, y de hombres altos, de complexión robusta, rubios y de mirada fría, que hacían demasiadas preguntas. Preguntas que iban más allá de la mera curiosidad turística. Indagaban sobre rutas terrestres secundarias, sobre las corrientes marinas más profundas, sobre la capacidad de almacenamiento de los depósitos de combustible y sobre los horarios de las patrullas costeras. Era información demasiado específica para simples hombres de negocios. Fue en este caldo de cultivo de sospechas cuando el general Ignacio Torres Adame, un militar de carrera curtido en la disciplina pero también en la realidad compleja de México, y comandante del 6º Regimiento con sede en Veracruz, recibió una orden directa y críptica que cambiaría el curso de los acontecimientos. La orden decía, en esencia, vigilen todos los accesos. No disparen primero, eviten cualquier provocación que pueda usarse como casus belli, pero no permitan, bajo ningún concepto, que nadie salga del perímetro portuario sin autorización expresa. Al principio, los alemanes, confiados y con un aire de superioridad, tomaron estas medidas como un gesto pintoresco, casi como un juego de niños. Incluso, en un acto que rayaba en la burla disfrazada de diplomacia, enviaron emisarios formales al cuartel mexicano para ofrecer cooperación técnica y asesoría en materia de defensa portuaria. Pero lo que ellos no veían, lo que su arrogancia les impedía percibir, era que las patrullas mexicanas ya habían comenzado a cerrar discretamente, con una eficiencia silenciosa, cada camino de terracería, cada puente rural, cada acceso secundario a la ciudad. El cerco,
ese cerco del que tanto se reirían después, había comenzado a tejerse sin ruido, sin bombas, sin estruendo alguno. Se basaba en un silencio calculado, el tipo de silencio espeso y pregnante que anuncia, para quien sabe escucharlo, que algo monumental está a punto de suceder. Y así, en una imagen que resume la ironía de la situación, mientras los altos oficiales alemanes brindaban con copas de fino vino en la terraza del Hotel Continental, confiados en su poderío tecnológico y en la supuesta ingenuidad mexicana, el propio puerto de Veracruz comenzaba, lentamente, a cambiar de rostro frente a sus ojos cegados por la soberbia. Barcos pesqueros, esas lanchas humildes y pintorescas, se convertían de la noche a la mañana en puntos de observación móviles, sus tripulantes reportando cada movimiento sospechoso. Camiones civiles, aparentemente dedicados al transporte de fruta o materiales, eran reposicionados para actuar como barricadas móviles en caso de ser necesario. Y hombres comunes, civiles, pescadores, estibadores, radioaficionados, se transformaban en piezas fundamentales de una estrategia de defensa que nadie, y menos un Estado Mayor alemán, esperaba de un ejército al que subestimaban por completo. Porque lo que estaba poniéndose en marcha no era una guerra convencional, no era el choque frontal de dos ejércitos. Era algo más profundo. Era una lección magistral, una lección objetiva sobre lo que sucede cuando la arrogancia blindada se enfrenta a la astucia serena de un pueblo históricamente acostumbrado a resistir y a vencer con lo poco que tiene, pero con la inteligencia de sobra. En cuestión de horas, un reloj invisible comenzó a marcar el tiempo de los alemanes. Sus comunicaciones, tanto las radiales como las telegráficas, empezaron a sufrir interferencias extrañas y cortes inexplicables. Las salidas del puerto, tanto por mar como por tierra, fueron bloqueadas con una discreción pasmosa. Remolcadores y lanchas de la Armada Mexicana realizaban maniobras de rutina o reparaciones de emergencia justo en los canales de acceso, mientras que en los caminos, averías en vehículos o controles sanitarios improvisados retenían cualquier convoy que intentara partir. Los alemanes comenzaron a notar, con una inquietud creciente, que algo andaba terriblemente mal. Sus convoys de reconocimiento salían y no regresaban a la hora estimada, o regresaban con informes confusos de caminos intransitables o puentes inexplicablemente dañados. Sus provisiones, que debían llegar por mar desde embarcaciones camuflajeadas, no aparecían. Y luego, el rumor más desconcertante de todos comenzó a circular entre los marinos y soldados rasos alemanes. El ejército mexicano, ese mismo del que se burlaban, los había rodeado por completo sin haber disparado un solo tiro, estrangulándolos lentamente. Al amanecer del tercer día de esta tensa calma, una niebla espesa, común en el Golfo pero oportuna como un actor en una obra de teatro, cubrió por completo Veracruz, envolviendo edificios, muelles y buques en un manto gris y húmedo. Fue en ese momento, entre la bruma que limitaba la visibilidad y aumentaba la sensación de aislamiento, cuando los generales alemanes, reunidos en su cuartel improvisado, entendieron con un golpe seco en el estómago la verdad. Comprendieron, demasiado tarde, que no estaban frente a un grupo de militares improvisados o desorganizados. Estaban atrapados en las mallas de una mente colectiva, de una inteligencia que operaba como un organismo único, un cerco invisible y perfecto que los había atrapado en su propio juego de estrategia, sin que ellos hubieran siquiera percibido las reglas. No hubo una gran batalla sangrienta, no hubo intercambio de fuego de artillería que destrozara la ciudad, no hubo la destrucción masiva que acompañaba a los combates en Europa. Solo hubo, tras una negociación tensa y en extremo discreta, una rendición silenciosa, anticlimática para quienes esperaban heroicidades, pero profundamente significativa. Y una frase, escueta y cargada de significado, quedó grabada en los informes clasificados mexicanos de la época, informes que casi nadie leería. La quinta división blindada se rinde ante fuerzas mexicanas, sin que éstas hayan tenido que emplear el fuego de sus armas. Pero lo más curioso, lo que alimenta el misterio décadas después, es que este episodio completo,
esta pequeña victoria estratégica fue meticulosamente borrada de casi todos los registros oficiales públicos de ambos países. No hay monumentos, no hay placas conmemorativas, no hay capítulos en los libros de texto. Solo sobreviven, como testigos frágiles, algunos diarios personales de soldados alemanes confiscados después, cartas enviadas a casa que fueron censuradas y una sola fotografía borrosa, tomada a escondidas desde el malecón por un transeúnte curioso. En esa imagen desvaída se puede ver, si se observa con atención, a un grupo de oficiales alemanes, con el rostro ceñudo y la mirada baja, entregando sus pistolas e insignias de rango a oficiales mexicanos de uniforme sencillo, mientras detrás de ellos, formando un fondo silencioso y observador, un grupo de pescadores mexicanos mira la escena con una expresión que no es de triunfo, sino de una calma profunda, casi de confirmación. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en aquellos días de 1943? ¿Quién dio realmente la orden definitiva de mantener el cerco hasta el límite? ¿Y por qué razón tan poderosa nunca se habló abiertamente, ni entonces ni después, de la rendición de la Quinta División blindada en Veracruz? Esta es la parte oculta, la dimensión secreta que muy pocos conocen y que vamos a desentrañar ahora. Los alemanes, en su enclave, inicialmente atribuyeron las dificultades a simples inconvenientes logísticos. Lo achacaron al clima húmedo y caprichoso del trópico, al desorden administrativo local, a lo que ellos, en su visión etnocéntrica, llamaban con desdén la proverbial improvisación latina. Pero la realidad que se desarrollaba tras bambalinas era diametralmente opuesta. Lo que ocurría era la ejecución de un plan meticulosamente tejido durante semanas, con hilos tan sutiles y bien dispuestos que ni los más experimentados estrategas del Tercer Reich pudieron verlo venir hasta que fue demasiado tarde. El general Ignacio Torres Adame, lejos de ser un militar tosco, había reunido en el más absoluto secreto a un grupo heterogéneo pero brillante. Ingenieros portuarios que conocían cada centímetro de la infraestructura, radioaficionados locales con un talento innato para las frecuencias y la electrónica, y capitanes de marinería mercante que sabían navegar las aguas del Golfo con los ojos cerrados. Ninguno de ellos era un militar de carrera condecorado, pero en su conjunto poseían un conocimiento del terreno y de las dinámicas locales que valía más que cualquier manual de guerra. Y lo que planearon no fue una batalla campal, sino algo más sofisticado y psicológicamente demoledor, un cerco total, pero no solo físico, sino también psicológico, económico y logístico. Comienza a seguirnos si quieres descubrir cómo se logró esta hazaña sin precedentes. Durante las largas noches veracruzanas, mientras la Quinta División blindada alemana descansaba en sus cuarteles improvisados, confiando en su imponente pero estático poderío, la maquinaria del cerco invisible se ponía en marcha. Las rutas de abastecimiento eran sutil pero deliberadamente alteradas. Los convoys de camiones que transportaban combustible para los tanques y vehículos alemanes eran desviados debido a errores en las indicaciones dadas por supuestos guías locales. Los mapas detallados que colaboradores infiltrados habían entregado a los alemanes meses antes, contenían modificaciones casi imperceptibles pero críticas, una curva marcada como segura terminaba en un barranco, un camino señalado como transitable todo el año se convertía, en realidad, en un lodazal impracticable durante las lluvias, un puente que aparecía sólido en el papel tenía, en la realidad, una capacidad de carga muy inferior a la necesaria para un tanque. Y así, sin que se escuchara un solo disparo de advertencia, la poderosa maquinaria bélica germana comenzó a paralizarse. Los tanques, esas bestias de acero, quedaban varados en caminos rurales sin poder avanzar ni retroceder. Los camiones se quedaban sin gasolina porque los envíos nunca llegaban. Los depósitos de víveres y repuestos se vaciaban misteriosamente. Paralelamente, cada intento de comunicación por radio con sus superiores en Berlín o con sus posibles apoyos en el Caribe, era interceptado por la red de radioaficionados mexicanos. Estos hombres, desde sus casas particulares, no solo escuchaban, sino que intervenían,
retransmitiendo mensajes falsos cuidadosamente elaborados, haciéndoles creer a los alemanes que las órdenes de avanzar o de recibir apoyo estaban suspendidas temporalmente o que nuevos envíos llegarían en los próximos días, días que nunca llegaban. Era una guerra de información, una guerra de nervios. Mientras tanto, en la superficie, la vida en las calles de Veracruz transcurría con una normalidad casi surrealista. Los mercados seguían abiertos y bulliciosos, los niños jugaban a la pelota en las plazas bajo el sol, las familias paseaban por el malecón al atardecer y los pescadores, como de costumbre, salían al mar antes del amanecer. Pero detrás de esta aparente calma, de esta fachada de vida cotidiana, el puerto entero se había convertido en un gigantesco tablero de ajedrez tridimensional. Cada lancha que zarrabas, cada almacén que cerraba sus puertas, cada farol que se encendía en el muelle, incluso cada vendedor ambulante, podía tener un propósito oculto dentro del plan general. Los alemanes, acostumbrados a un enemigo visible y frontal, comenzaron a desconfiar de todo y de todos. Los mecánicos locales que reparaban sus vehículos desaparecían tras encontrar piezas faltantes. Los mensajes cifrados que lograban emitir llegaban a su destino con retrasos críticos o, peor aún, con partes alteradas. Las noches, antes solo ruidosas por los insectos, se volvían más largas, más silenciosas, más opresivas. La sensación de estar siendo observados, de estar atrapados en una red que no podían ver ni cortar, comenzó a carcomer su moral. Un oficial alemán, en su diario personal encontrado años después, escribió en los días previos a la rendición una frase reveladora. No hay tiros. No hay enfrentamientos. No vemos al enemigo. Pero algo nos rodea, algo pesado e inteligente que no podemos ver ni tocar, y que nos está sofocando lentamente. Es como si la ciudad misma respirara a nuestro alrededor, lenta, paciente, esperando a que nos rindamos por agotamiento. A medida que las semanas pasaban, la situación se volvía insostenible. La moral de las tropas alemanas, acostumbradas a la acción rápida y decisiva, se desplomaba ante esta guerra de desgaste silencioso. Los suministros se agotaban, la comida comenzaba a racionarse severamente, los motores de los vehículos, inmovilizados, empezaban a oxidarse bajo la humedad salina del Golfo, y la incertidumbre generaba rencillas y paranoia entre los mandos. El cerco mexicano había demostrado ser no solo físico, sino profundamente mental. Era como si Veracruz, con su historia y su gente, se hubiera convertido en un organismo vivo que los había engullido, esperando con una paciencia ancestral el momento exacto para completar su digestión. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace de este increíble pulso. Entonces, como si el destino o la geografía misma se hubieran aliado con los defensores, ocurrió el evento que terminaría por sellar definitivamente el destino de la Quinta División Blindada. Una tormenta tropical, de esas que el Golfo de México genera con furia repentina, azotó el puerto y sus alrededores durante 3 días y 3 noches consecutivas. No fue una lluvia cualquiera, fue un diluvio con vientos huracanados que derribó antenas de comunicación, inundó los almacenes donde los alemanes guardaban los pocos suministros que les quedaban, arrasó con los campamentos temporales y dejó a las tropas completamente incomunicadas con el exterior y entre sí. La naturaleza, indiferente a los tanques y a las insignias, había hecho el trabajo final de aislamiento. Y cuando finalmente el sol volvió a salir, iluminando un panorama de desolación y caos, la realidad fue inapelable. Los caminos de tierra eran ahora ríos de lodo intransitables, los barcos que pudieran haberlos evacuado estaban bloqueados por troncos y escombros, y la única salida posible, la única decisión racional que les quedaba a los comandantes alemanes para evitar una crisis humanitaria entre sus hombres, era rendirse. Así, el 12 de julio de 1943, en la plaza central de Veracruz, bajo un sol inclemente que parecía lavar los últimos vestigios de la tormenta, el comandante alemán Otto Kraus, con el rostro demacrado y la voz ronca, firmó los documentos de rendición formal ante el general Ignacio Torres Adame. No hubo fanfarria militar,
No hubo desfiles victoriosos, no hubo discursos grandilocuentes para las cámaras, que no estaban. Solo hubo un silencio denso y respetuoso, un silencio que aún hoy, según dicen los más viejos del lugar, se puede sentir en los muros de piedra del antiguo edificio de la Capitanía de Puerto. Los mexicanos, contra todo pronóstico y contra toda lógica militar convencional, habían logrado lo impensable. Neutralizar y forzar la rendición de una división blindada completa, un elemento de élite del ejército alemán, sin recurrir a la violencia abierta, sin causar bajas masivas, utilizando únicamente la inteligencia, la estrategia adaptativa y un conocimiento profundo, casi íntimo, del terreno y de la psicología humana. Pero lo más enigmático de toda esta historia, lo que la cubre con un velo de misterio perpetuo, vino después de la rendición. Los prisioneros alemanes, varios cientos de hombres, fueron conducidos discretamente, durante la noche, fuera del puerto. Fueron enviados al interior del país, a instalaciones que no figuran en ningún registro oficial de la época, probablemente antiguas haciendas o campamentos mineros reconvertidos. Algunos testimonios indirectos, recogidos mucho después, sugieren que fueron tratados con un respeto inusual para prisioneros de guerra, incluso con cierta hospitalidad, siguiendo una orden expresa de no maltratarlos. Otros rumores, más persistentes, aseguran que años más tarde, terminado ya el conflicto mundial, muchos de estos soldados fueron devueltos a Europa bajo identidades falsas, como parte de un acuerdo secreto entre el gobierno mexicano y las potencias aliadas para no escalar diplomáticamente el incidente. Y Veracruz, el gran protagonista silencioso, guardó un mutismo casi absoluto. Nadie en la prensa local habló abiertamente del cerco. Ningún funcionario federal presumió la victoria en sus discursos. Fue como si México, en un acto de sabiduría geopolítica profunda, supiera instintivamente que algunas victorias, las más elegantes y las más contundentes, no necesitan del ruido de la propaganda ni del brillo de las medallas. Solo necesitan perdurar en la memoria colectiva, en el susurro de las olas y en la conciencia de quienes la vivieron. Aún hoy, si caminas por el malecón de Veracruz justo antes del amanecer, cuando la bruma se levanta del mar, algunos pescadores ancianos, herederos de aquellos que fueron testigos, juran que entre el rumor de las olas se puede escuchar, muy débilmente, el eco lejano de motores diésel que nunca más lograron arrancar, un sonido fantasma que se pierde en la neblina. Pero la historia, testaruda, guardaba aún un último secreto, un giro final que conectaba este episodio local con las grandes sombras de la guerra mundial. Porque existe, se dice, un informe clasificado durante décadas que describe con lujo de detalles cómo el cerco de Veracruz no fue una reacción improvisada, sino una operación planeada con meses de anticipación, y que su éxito se debió, en gran medida, a la ayuda de una fuente de información completamente inesperada, un espía dentro del propio aparato alemán o alguien muy cercano a él. ¿Quién ayudó realmente a los mandos mexicanos a anticipar con tanta precisión cada movimiento de la Quinta División blindada? ¿Fue una red de espionaje aliada operando en suelo mexicano, o hubo, quizás, alguien dentro del propio comando alemán en Veracruz que simpatizaba con la causa aliada o que simplemente se oponía a la locura nazi? Esta parte, la más fascinante y humana del relato, aún no se ha contado en su totalidad. Comparte este video si crees que las historias de inteligencia y lealtad humana merecen ser recordadas. Cuando, tras décadas de silencio, los archivos militares mexicanos comenzaron a abrirse parcialmente a investigadores a finales de los años 70, concretamente en 1978. Los historiadores que esperaban encontrar solo informes logísticos aburridos o correspondencia burocrática se llevaron una sorpresa mayúscula. Entre legajos polvorientos, descubrieron una serie de telegramas y notas manuscritas, copias carbón descoloridas, que apuntaban a un nivel de sofisticación inesperado. Estos documentos estaban firmados, no con un nombre, sino con un curioso nombre en clave que no aparecía en ningún otro registro oficial de la época, Albatros Rojo.
Este alias, este seudónimo misterioso, aparecía repetido una y otra vez en distintos mensajes enviados al cuartel general del general Torres Adame en Veracruz, y estaban fechados entre finales de 1942 y mediados de 1943, justo el periodo de gestación del cerco. Las comunicaciones, lejos de ser vagas, describían con una precisión escalofriante movimientos de tropas alemanas, códigos de radio específicos que utilizaban, horarios exactos de las patrullas costeras e, lo más impactante, hasta los planes tentativos de desembarco y despliegue de la Quinta División Blindada en caso de una operación extendida. Y la información era tan exacta, tan detallada y tan veraz, que resultaba imposible que proviniera de simples rumores o de un espionaje improvisado y amateur. Todo indicaba una fuente interna, alguien con acceso directo a la información sensible del contingente alemán. Los documentos sugerían que el general Ignacio Torres Adame recibía estos mensajes a través de una red de comunicación ingeniosa y discreta, la red telegráfica marítima utilizada por los pescadores y la pequeña marina mercante. Los mensajes llegaban codificados usando un lenguaje aparentemente inocuo, compuesto por palabras comunes del argot portuario: tiburón, marea baja, red rota, amanecer tranquilo. Cada una de estas frases, colocadas en un orden específico, tenía un significado militar distinto que solo un reducido grupo de oficiales de confianza y algunos operadores de radio leales conocían. Y el remitente, siempre el mismo, firmaba al final con la misma clave: Albatros Rojo. Veracruz Norte. Durante años, los pocos que tuvieron acceso a estos papeles pensaron que Albatros Rojo era un nombre inventado, una entelequia, quizás incluso una estrategia de desinformación interna. Pero un documento en particular, fechado el 19 de junio de 1943, cambió radicalmente esa percepción. El telegrama, extremadamente conciso, decía: avanzan 3 columnas blindadas desde posición delta hacia depósito costa. Sugerencia: interrumpir suministro desde Puente El Chaparral. Marea baja a las 0317. Albatros Rojo. Esa información, la hora exacta de un movimiento y la sugerencia de un punto vulnerable, el puente, fue fundamental. Permitió a las fuerzas mexicanas cerrar el cerco en ese flanco de manera definitiva y aislar por completo a los convoys de suministro alemanes antes de que pudieran reagruparse. Sin ese dato preciso, los tanques alemanes habrían podido llegar a un depósito de combustible clave antes de que la tormenta los inmovilizara, y el desenlace de la historia podría haber sido muy distinto, quizás forzando un enfrentamiento armado que México quería evitar a toda costa. Años más tarde, gracias a la tenacidad de un historiador local, Miguel Gutiérrez Rivas, quien dedicó buena parte de su vida a rastrear la verdad tras los mitos del puerto, se logró armar un perfil plausible, casi definitivo, de la identidad tras el Albatros Rojo. No se trataba de un espía profesional extranjero ni de un militar de alto rango infiltrado. La evidencia apuntaba a un hombre mucho más ordinario y, por ello, más extraordinario. Un ingeniero alemán residente en México desde antes del estallido de la guerra, casado con una mujer veracruzana y padre de 2 niños nacidos en el puerto. Un hombre que, según los escasos registros civiles, se oponía profundamente al régimen nazi y a sus métodos. Su nombre real era Friedrich Bauer, un técnico especializado en radiocomunicaciones y antiguo miembro de la Marina Mercante alemana. Bauer había desertado discretamente de sus obligaciones con Alemania en 1939, aprovechando un viaje comercial, y había decidido empezar una nueva vida en Veracruz, donde su expertise le permitió encontrar trabajo en el mantenimiento de equipos de radio para embarcaciones comerciales y, ocasionalmente, para la propia Capitanía de Puerto. Este conocimiento le dio acceso a frecuencias, códigos y patrones de transmisión. Cuando la Quinta División Blindada comenzó a llegar y a establecer sus comunicaciones, Bauer, desde su taller, reconoció inmediatamente los patrones, los protocolos y las claves que había conocido años atrás. Comprendió, con horror,
la verdadera magnitud de lo que se estaba preparando en su tierra adoptiva. Y entonces, en un acto de valentía silenciosa y de lealtad hacia el pueblo que lo había acogido, decidió actuar. Desde un pequeño taller de reparaciones situado cerca del faro, utilizando un transmisor de radio artesanal que él mismo había construido y escondido dentro de una caja de madera que simulaba contener pescado seco, Bauer comenzó sus transmisiones clandestinas. Cada noche, cuando el puerto se sumía en un silencio solo roto por las olas, enviaba sus mensajes cifrados a los contactos que, suponía, estarían escuchando del lado mexicano. Firmaba siempre como albatros rojo, un ave marina que vuela a largas distancias sobre el océano, quizás como metáfora de sus mensajes cruzando el éter. Su participación, absolutamente crucial para el éxito del cerco, nunca fue reconocida oficialmente. El gobierno mexicano, al tener conocimiento de su origen alemán a través del propio general Torres Adame, decidió mantener el caso en el más absoluto secreto. Las razones eran múltiples. Evitar represalias contra Bauer o su familia si la información se filtraba, no complicar las delicadas relaciones diplomáticas de la posguerra, y mantener la narrativa oficial de que todo había sido una operación netamente mexicana. Bauer simplemente desapareció del registro público en 1946. Algunos rumores señalan que partió rumbo a Sudamérica, quizás a Chile o Argentina, con una nueva identidad proporcionada por las mismas autoridades. Otros, más poéticos, sugieren que se quedó viviendo en una pequeña aldea costera de Veracruz o Tabasco, bajo otro nombre, integrado por completo a la vida local que tanto amaba. Pero su legado, su aportación decisiva, quedó grabado en los informes secretos del ejército mexicano con una sola línea manuscrita, añadida por el propio general Torres Adame al margen de uno de los últimos reportes: gratitud eterna a un extranjero con corazón mexicano. Veracruz resistió, y venció, sin disparar un tiro, también gracias a él. Esta capa humana, esta historia dentro de la historia, es lo que hace aún más fascinante todo el episodio, y explica cómo la gente común del puerto mantuvo viva la memoria del evento sin siquiera conocer todos sus intrincados detalles. Las abuelas contaban a sus nietos que un hombre del mar, un alemán bueno, les había advertido que no salieran a pescar ciertos días, que habría tormenta, en un doble sentido. Los niños de la época decían haber visto a un hombre delgado, con gorra y cuaderno, caminando al amanecer por la playa, mirando el horizonte como si esperara algo. Quizás por eso, aún hoy, los pescadores más viejos del puerto repiten, como un refrán cargado de significado, la misma frase cuando el cielo se cubre de nubes grises amenazantes: cuidado, que el albatros vuelve cuando el mar quiere hablar. Y aunque los libros de historia oficiales apenas mencionan, de pasada, incidentes menores con buques del eje en puertos mexicanos, el eco de esa historia completa, con sus héroes anónimos y su estrategia brillante, sigue flotando en el aire salado de Veracruz, como un secreto compartido entre el viento, las olas y la memoria colectiva de un pueblo que supo defenderse con ingenio. Pero espera, porque hay algo más, un último hallazgo que añade una capa final de misterio casi novelesco. Una última carta de Bauer, encontrada en 1979 entre documentos personales del general Torres Adame en el archivo de la antigua Capitanía de Puerto, contenía, además de palabras de despedida, un pequeño croquis, un mapa extraño dibujado a lápiz. No era un mapa militar convencional con coordenadas precisas, era un bosquejo rudimentario del puerto, con algunos puntos marcados con cruces, y una única anotación escrita en alemán en la parte inferior. La anotación decía: Was wir unter dem Pier versteckten, war kein Gold. Es war der Beweis. Lo que escondimos bajo el muelle no era oro. Era la prueba. ¿Qué quiso decir Bauer con eso? ¿Existía algún objeto físico, algún documento comprometedor, o quizás un dispositivo técnico relacionado con la rendición alemana o con los planes secretos del eje, que fue ocultado bajo los muelles de Veracruz como evidencia irrefutable y que nunca fue recuperado?
Esta pregunta flotó en el aire durante años, alimentando la leyenda. Durante décadas, el supuesto mapa de Friedrich Bauer, el albatros rojo, fue considerado por las autoridades y por muchos historiadores como una curiosidad, una leyenda local sin base real. Un simple dibujo a mano hecho sobre papel ya húmedo y deteriorado por el tiempo, encontrado entre documentos viejos y carente de valor probatorio. Pero en 1984, el curso de la investigación dio un vuelco inesperado. Un equipo de restauradores del Archivo General de la Nación, trabajando en la preservación de documentos dañados por la humedad, sometió el viejo croquis a un examen con luz ultravioleta, una técnica estándar para revelar tintas invisibles o marcas ocultas. Lo que apareció entonces dejó a todos boquiabiertos. Bajo la capa de moho y salitre, la luz reveló un conjunto de símbolos, números que parecían coordenadas, flechas direccionales y una frase completa escrita en alemán antiguo, mucho más clara que la anotación visible. Die Wahrheit schlaft, wo das Eisen das Meer küsst. La verdad duerme donde el hierro besa el mar. Los investigadores entendieron de inmediato que aquel no era un simple dibujo olvidado. Era un mapa con una capa oculta, una guía. Y la frase poética donde el hierro besa el mar fue interpretada como una clara referencia a los pilotes de hierro de los viejos muelles del puerto, que se hunden en las aguas del Golfo. Las coordenadas aproximadas señalaban, sin lugar a dudas, una ubicación precisa en el puerto de Veracruz. Justo debajo de los viejos pilotes del muelle número 3, una estructura de madera y hierro que, según los registros portuarios históricos, era el mismo lugar donde la Quinta División Blindada había atracado sus barcazas de desembarco y algunos de sus equipos más pesados antes de quedar atrapada y rendirse. En 1985, movidos por la curiosidad histórica y con los permisos correspondientes de la Armada de México y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un pequeño grupo multidisciplinario formado por historiadores navales y buzos expertos de la Armada Mexicana llevó a cabo una exploración discreta, casi clandestina, del sitio. No hubo cámaras de televisión, ni prensa, ni anuncios oficiales, fue una operación silenciosa, realizada en la madrugada para evitar curiosos. Descendieron entre el rumor constante de las olas y la sombra alargada de los barcos mercantes modernos anclados cerca. A aproximadamente 4 metros de profundidad, entre un enjambre de restos de metal corroído por décadas de salinidad, redes de pesca abandonadas y sedimentos, sus focos iluminaron algo que no encajaba con el entorno. Una caja metálica rectangular, sellada herméticamente, del tamaño de un maletín grande, parcialmente enterrada en el lecho marino. No tenía marcas visibles a simple vista, pero al limpiarla con cuidado, una placa oxidada dejó ver un grabado apenas legible: Flieger Group 5, 1943, Grupo Aéreo 5, 1943. Cuando, con sumo cuidado para no dañar su contenido, lograron abrir la caja en un ambiente controlado en tierra, lo que encontraron dentro generó un silencio cargado de emoción y de historia. Había varios objetos, un fajo de documentos en alemán, protegidos en fundas de plástico primitivas. Un cuaderno de tapas negras, escrito en español con letra pulcra, y un pequeño cilindro de cobre, sellado en sus extremos, con inscripciones numéricas grabadas a mano. El cuaderno, que llevaba la firma de Friedrich Bauer en la primera página, contenía registros detallados día a día de transmisiones interceptadas, horarios de patrulla alemanes, claves de radio usadas y descifradas, y observaciones personales sobre los movimientos de las tropas. Era, en esencia, el diario de operaciones del Albatros Rojo. Pero además, entre las últimas páginas, había una carta abierta, dirigida a quien encuentre esto cuando el tiempo esté listo. En ella, Bauer escribía con una calma conmovedora: no luché por un país, ni por una bandera en particular. Luché por la dignidad de un pueblo que, en mi hora más oscura, me dio un hogar, una familia y un futuro. Si alguna vez descubren estas líneas, recuerden solo una cosa. La verdadera fuerza no reside en el arma más grande ni en el ejército más numeroso.
Reside en la mente que sabe observar, en el corazón que sabe esperar y en la voluntad que actúa sin necesidad de hacer ruido. Veracruz no ganó con fuego ni con gritos. Ganó con silencio, con inteligencia y con la paciencia de quien conoce su tierra. Ese silencio, amigos míos, es su victoria eterna. Que así conste. Los documentos alemanes, por su parte, resultaron ser copias de órdenes operativas, listados de equipos específicos de la Quinta División Blindada y esquemas de comunicaciones que confirmaban, desde el lado alemán, la veracidad de toda la información que Bauer había proporcionado. Todo el material fue trasladado de manera discreta al archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. Aunque nunca fueron publicados oficialmente en su totalidad, copias filtradas de algunos fragmentos comenzaron a circular entre círculos de historiadores independientes y expertos en la Segunda Guerra Mundial, confirmando de una vez por todas que la rendición de la Quinta División Blindada en Veracruz no era un mito local ni una exageración patriótica, sino un hecho histórico sólido, ocultado durante décadas por una compleja madeja de conveniencias políticas y diplomáticas. Sin embargo, el objeto más enigmático de todos era el pequeño cilindro de cobre. En su interior, protegida por una capa de grasa conservante, había una delgada cinta metálica enrollada, como las de las máquinas telegráficas antiguas. En la cinta, un código numérico estaba perforado, repetido 3 veces a lo largo de su longitud, 1907 43 21 426 S. Nadie, hasta la fecha, ha logrado descifrar con certeza absoluta su significado. Algunas teorías sugieren que podrían ser coordenadas geográficas codificadas para un segundo punto oculto, quizás donde Bauer enterró los originales de sus transmisiones de radio o equipo más sensible. Otras hipótesis apuntan a que podría ser una clave para acceder a archivos aún más secretos, tal vez en Alemania. Desde ese hallazgo, diversos equipos de buzos independientes e investigadores aficionados han intentado, sin éxito, localizar ese supuesto segundo emplazamiento en el vasto y cambiante litoral veracruzano. El problema es que el puerto ha transformado su fisonomía por completo desde los años 40. Los viejos pilotes de madera fueron reemplazados por estructuras de concreto, las zonas de canal fueron dragadas y ampliadas, y gran parte de la línea de costa original quedó enterrada bajo modernas instalaciones portuarias. La búsqueda se ha vuelto, por tanto, casi arqueológica. Aún así, la leyenda persiste, y con ella nació una nueva generación de entusiastas locales e investigadores que bautizaron su proyecto como La Voz del Albatros. Su objetivo, más que encontrar un tesoro físico, es rastrear y documentar unas extrañas señales de radio de baja frecuencia que, según afirman, se pueden captar en ciertas noches específicas del año, especialmente alrededor del aniversario de la rendición, y que parecen emanar de algún punto del fondo del Golfo, justo en la misma banda de frecuencia que Bauer utilizaba en 1943. Es un mito moderno, una simple coincidencia de interferencias, o podría ser una huella tecnológica fantasma, un eco residual que sobrevivió al tiempo y a la corrosión. Lo cierto, más allá del misterio técnico, es que la historia del cerco invisible de Veracruz trasciende por completo el ámbito de la estrategia militar fría. Habla de inteligencia humana aplicada, de memoria histórica que se niega a morir, y de lealtad en su forma más pura y desinteresada. La lealtad hacia un principio de humanidad y hacia la tierra que te acoge. Y sin embargo, como en toda buena historia de suspense, aún quedaba una última pieza por encajar en el rompecabezas, una revelación que conectaba este episodio aparentemente local con los grandes planes estratégicos de la guerra global. Un informe desclasificado mucho después, fechado en 1947 y firmado por un oficial de inteligencia norteamericano, mencionaba de pasada que la rendición alemana en Veracruz había tenido consecuencias de alcance continental y que pudo haber evitado un conflicto de mayores proporciones en territorio mexicano y caribeño. ¿Había existido, entonces, un plan secreto alemán más ambicioso que el simple establecimiento de un puesto de observación? ¿Fue ese el verdadero motivo de peso,
la razón de Estado, por la cual todo el episodio fue silenciado tan eficazmente por todos los bandos? ¿Acaso el ingenioso cerco mexicano impidió, sin saberlo, la ejecución de una operación que habría podido cambiar aspectos del rumbo de la guerra en el Atlántico Occidental? Cuando los historiadores comenzaron a revisar a fondo los archivos desclasificados de la inteligencia estadounidense, OSS, y británica, MI6, correspondientes a 1947, encontraron un conjunto de documentos marcados con un sello de alto secreto y la palabra en clave Erebus. Durante mucho tiempo, en círculos académicos, se creyó que Erebus era el nombre en clave de una operación naval aliada en el Atlántico Sur. Pero el contenido de estos informes específicos reveló una realidad mucho más inquietante y de mayor envergadura. Erebus no era un plan aliado. Era un plan alemán, una operación encubierta del Abwehr, la inteligencia militar alemana, con un objetivo claro y letal: establecer una base de operaciones avanzada y clandestina en el Golfo de México, específicamente aprovechando la cobertura y la infraestructura del enclave en Veracruz. Desde esta base, disfrazada de instalación industrial o comercial, se coordinarían ataques de submarinos y U-boats contra los vitales convoys aliados que transit van desde el Caribe y el Golfo hacia el Canal de Panamá y la costa este de Estados Unidos, una ruta crítica para el suministro de petróleo y materiales de guerra. Los ingenieros y técnicos de la Quinta División Blindada no habían llegado a Veracruz simplemente para proteger intereses comerciales fantasmas. Su verdadera misión, oculta incluso para muchos de sus propios soldados, era construir en secreto, aprovechando la cobertura de obras civiles, un depósito subterráneo de combustible para submarinos y un centro de comunicaciones de largo alcance camuflado como una planta de refrigeración o una estación de radio comercial. La ubicación de Veracruz era estratégicamente perfecta. A medio camino entre las zonas de caza de los U-boats en el Caribe y las rutas atlánticas, permitiría reabastecer y retransmitir órdenes a los sumergibles sin tener que regresar a bases en Europa, extendiendo dramáticamente su alcance y tiempo de operación en aguas americanas. Según los informes aliados, interceptados después, el plan Erebus estaba en una fase muy avanzada. Los materiales especializados ya habían sido desembarcados de contrabando, las rutas de acceso para los submarinos habían sido sondeadas y los permisos de construcción civiles estaban falsificados. Solo faltaba un último impulso para activar la base. Pero algo, o más bien alguien, se interpuso en el camino. México, a través de los ojos y oídos del Albatros Rojo y de la astucia de sus mandos, se adelantó. Los mensajes de alerta de Bauer permitieron al ejército mexicano mover sus piezas justo a tiempo, no solo para evitar una ocupación encubierta, sino para frustrar de raíz un intento audaz de establecer una cabeza de playa nazi operativa en el corazón del continente americano. Y esto, según la propia evaluación de los analistas estadounidenses cuyos informes hemos mencionado, pudo haber alterado significativamente el equilibrio logístico de la batalla del Atlántico en un momento crítico. Un memorándum interno fechado el 3 de agosto de 1947, firmado por el coronel Robert H. King del Servicio de Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, lo decía con crudeza: de haberse consolidado la base alemana en Veracruz, el tránsito naval aliado en el Golfo de México y el Caribe Occidental habría quedado seriamente comprometido, con pérdidas materiales y humanas potencialmente altas. La intervención mexicana, aunque discreta y no convencional, evitó un desastre estratégico de consideración. No obstante, y por razones de seguridad diplomática y para no revelar nuestras propias fuentes de inteligencia en la región, la participación mexicana en el desmantelamiento de Erebus se mantendrá fuera del registro histórico oficial por el tiempo que sea necesario. En otras palabras, México, con su cerco silencioso, había salvado inadvertidamente una parte crucial del esfuerzo logístico aliado, contribuyendo a la guerra contra el eje de una manera que ni siquiera sus propios ciudadanos llegaron a conocer. La rendición de la Quinta División Blindada no fue solo una victoria táctica local o un asunto de honor nacional.
Fue, sin saberlo, una operación de alcance estratégico global que cambió el curso de eventos mayores, todo ello encubierto bajo la apariencia de un simple incidente logístico y diplomático. Pero el informe del coronel King terminaba con una frase que ha dado pie a interminables especulaciones: el contacto identificado como Albatros Rojo mantuvo un valor incalculable. Su continuidad operativa, incluso después de la resolución del incidente de Veracruz, sigue siendo de interés estratégico para futuras contingencias. Estaba sugiriendo que Bauer, el Albatros Rojo, había seguido activo después de la guerra, quizás trabajando para los servicios de inteligencia aliados bajo una nueva identidad. Algunos historiadores sostienen que es muy probable. Otros creen que su desaparición fue, en sí misma, una operación para protegerlo e integrarlo en un programa de reubicación de antiguos agentes valiosos. Lo cierto, lo verificable, es que tras el cierre oficial del caso Erebus por parte de las potencias aliadas, todos los registros mexicanos directos sobre el cerco de Veracruz fueron sellados con órdenes de confidencialidad por más de 30 años. Los pocos oficiales mexicanos que estuvieron en el centro de los eventos, incluyendo al general Torres Adame, firmaron acuerdos de no divulgación. El nombre del general, de hecho, fue deliberadamente omitido en las listas de oficiales condecorados de ese periodo, y su carrera posterior transcurrió en puestos burocráticos alejados de los reflectores. Incluso la fisonomía del puerto fue alterada. La zona específica del Muelle 3 y sus alrededores fue remodelada y ampliada, borrando las referencias físicas del evento. Sin embargo, la memoria, como una fuerza telúrica, siempre encuentra una grieta por donde emerger. Cada cierto tiempo, de manera casi mágica, alguien encuentra un objeto que no debería estar ahí, un casquillo de bala sin disparar, de fabricación alemana, oxidado entre las raíces de un manglar. Una vieja insignia de la Wehrmacht, el águila desdibujada, encontrada por un niño que jugaba en la playa, un fragmento de chapa metálica con la palabra Veracruz grabada en letras minúsculas y, debajo, un número de serie ilegible. Pequeños, minúsculos recordatorios de que aquella historia, aunque silenciada oficialmente, sigue viva, latente, bajo las aguas cálidas del Golfo y en la tierra misma. Hoy en día, un grupo reducido pero significativo de descendientes de aquellos marinos, pescadores y soldados que participaron directa o indirectamente en el cerco, se reúne cada año, de manera informal, en el llamado Muelle Viejo, el último vestigio de aquella época. No hay discursos pomposos, ni banderas ondeando, ni ceremonias oficiales. Su ritual es simple y cargado de significado. Lanzan flores frescas al mar, justo en el lugar donde se encontró la caja de Bauer, y murmuran, casi en un susurro colectivo, los nombres de quienes ya no están, por los que ganaron sin pelear, por los que defendieron sin destruir. Porque hay victorias, quizás las más profundas y perdurables, que no necesitan del ruido de los cañones, ni de la gloria efímera, ni de las medallas que se oxidan. Solo necesitan, para ser inmortales, la memoria viva de quienes las heredan y el entendimiento de que a veces, la astucia serena de un pueblo unido vale infinitamente más que toda la soberbia blindada de un imperio. Años después, cuando el puerto de Veracruz ya había mutado en un centro moderno de comercio internacional y los grandes buques portacontenedores cubrían la bahía, la historia del cerco se convirtió definitivamente en un susurro, en un rumor que viajaba de abuelos a nietos, de pescadores veteranos a jóvenes curiosos, de viejos marinos retirados a historiadores aficionados. Una historia que crecía en los márgenes, alimentada por la ausencia de registros oficiales. Ningún libro de texto la narra completa, ningún museo nacional le dedica una sala, pero los muros de piedra del antiguo malecón, testigos mudos de aquel julio de 1943, aún parecen guardar, en su porosidad, el eco de aquella calma tensa, de aquella inteligencia colectiva y silenciosa que, sin duda, salvó muchas más vidas y un futuro distinto del que la historia oficial registró. Los que vivieron aquellos días, los que ejecutaron el plan o simplemente lo soportaron, no buscaban gloria personal,
ni medallas que colgar en el pecho, ni desfiles bajo arcos triunfales, ni que sus nombres fueran grabados en bronce en una plaza. Solo querían, con una determinación sencilla y poderosa, proteger su tierra, su puerto, su gente. Y lo hicieron con la paciencia infinita de quien conoce los ritmos del mar, con la astucia ancestral de quien sabe que no siempre es necesario gritar para vencer, y con la dignidad tranquila de quien actúa por convicción, no por fama. El general Ignacio Torres Adame murió en el anonimato, en una pequeña casa de las afueras del puerto, rodeado por su familia. En su modesto escritorio, sus hijos encontraron, entre sus escasas pertenencias personales, una sola fotografía en blanco y negro, sin marco. Era la imagen de un amanecer sobre el puerto, tomada desde el muelle, probablemente en 1943. Al dorso, con su letra ya temblorosa, había escrito una frase que resume toda esta épica silenciosa: ganamos sin ruido. Veracruz habló con el mar, y el mar nos respondió con silencio victorioso. Nadie, como ya dijimos, volvió a ver ni a tener noticias ciertas de Friedrich Bauer, el alma técnica de la operación, el Albatros Rojo. Se desvaneció en la niebla de la posguerra, tal como llegó. Pero cada vez que una tormenta tropical comienza a formarse en el horizonte frente a las costas de Veracruz, los más ancianos del puerto, aquellos que escucharon los relatos de primera mano, juran que se puede escuchar, muy a lo lejos, mezclado con el rugido del viento, el eco lejano y fantasmal de una radio que no debería existir, un leve zumbido eléctrico que parece surgir de entre las mismas olas, como si alguien, desde algún lugar del tiempo o del fondo del mar, siguiera transmitiendo eternamente, en la frecuencia del silencio y la memoria. Quizás esta no fue solo una historia militar o de inteligencia. Quizás fue, sobre todo, una lección eterna para la humanidad, una lección que nos recuerda que el verdadero coraje, la auténtica fuerza, no siempre ruge con estruendo. A veces, las más de las veces, solo susurra. Porque Veracruz no venció con pólvora ni con acero. Venció con la mente clara, con la paciencia infinita, con el ingenio afilado y con algo que ni los imperios más poderosos ni las divisiones blindadas más temibles pudieron comprender jamás: la dignidad inquebrantable de un pueblo que sabe cuándo hablar, cuándo actuar y, sobre todo, cuándo esperar en silencio su momento para hacer historia. Y así, contra todo pronóstico, terminó el cerco mexicano que primero arrancó risas de soberbia a generales alemanes, y que después, y para siempre, les impuso un silencio de derrota. Una historia que el mundo, ocupado en los grandes relatos de batallas titánicas, aún no ha terminado de escuchar por completo, pero que aquí, hoy, hemos recordado. Si te ha gustado este viaje a una de las páginas más fascinantes y secretas de la historia de México, házmelo saber con un like y comparte este video con quienes aprecian las narrativas donde la inteligencia vence a la fuerza bruta. Y por supuesto, suscríbete para muchas más historias donde el destino de nuestro país se entrelazó, de maneras insospechadas, con los grandes eventos del mundo. Hasta la próxima historia.